¿Dirías que hay algún momento o alguna situación en la que no tenga sentido ir a por una ronda como una startup? La razón de una ronda es tener un proyecto que financiar. No levantaría es si no tengo claro para qué quiero el dinero, salvo sean unas condiciones súper ventajosas. Emprender solo, no forzosamente ejecutar bien, tiene mucho que ver con ser capaz de negociar bien una ronda o entender la componente legal de qué hay detrás. ¿Cómo se ha estructurado un poco esta ronda en cuanto a equity, deuda? Nos queda un LTV CAC de entre 7 y 9 veces. Una vez que estamos en estos niveles del LTV CAC, tiene sentido emplear deuda en vez de emplear equity, que nos puede quedar para futuras rondas donde probablemente tengamos que financiar inversiones estructurales, ir a Italia, ir a Portugal, más equipo en tecnología. Esta diferencia entre qué necesitas financiar es lo que básicamente nos ha dado la estructura de la ronda. En Product Hackers hacemos crecer negocios con nuestra metodología basada en datos y experimentación. Y en nuestro podcast te traemos las mejores historias de crecimiento. La nave ya está lista, así que despegamos. Bienvenida a Growth, el podcast de Product Hackers. Yo soy Alex Granados y estamos con Juan García, co-founder de Tuyo, una aseguradora online que lo está petando muchísimo y que acaba de levantar una ronda de 15 millones que se dice pronto. ¿Qué tal estás, Juan? Muy bien, muy bien. Gracias, Alex, por tenernos aquí. Bueno, muchas gracias, como siempre, Juan, que además ya es la segunda vez que está por aquí y bueno, espero que sea mucho más, porque cada vez estés creciendo más y oye, me parece súper interesante. Juan, quería empezar preguntándote, vosotros que acabáis de levantar una... Bueno, ya de hecho ya creo que es la tercera ronda, la segunda ronda que levantáis. Me gustaría preguntarte, según tu experiencia, oye, ¿en qué momento de una startup tiene sentido para ti el levantar una ronda? O sea, ¿hay un momento que sea más crítico? Quizás más al comienzo tiene menos sentido o más, no sé, ¿cómo lo ves esto? Bueno, la realidad es que te puedo responder desde varios ángulos. Desde el ángulo de vista fundador, una de las cosas que a nosotros nos ha pasado es que levantamos la primera para montar ya un MVP bastante armado, porque, a ver, al final en seguros estás vendiendo confianza, estás vendiendo una promesa de que vas a estar ahí para una persona cuando tenga un problema. No puede, el MVP ya no es tanto viable, es mucho más desirable, ¿no? Es el MDP, el Minimum Desirable Product. Entonces, nosotros sí que tuvimos que levantar una primera ronda muy pronto, de hecho casi con un PowerPoint, y además nos vimos que estábamos en un mercado de los seguros en aquel momento que empezaba a caer en desgracia. Justo nosotros cuando empezamos a barruntar la idea de Tuyo, estaba Lemonade, yo creo, en máximos históricos de 8 billions, una cosa así, y la gente, cuando hablabas con mentores que tenemos, con François, con los Javieres y demás, nos decían ahí había algo, ¿no? Tenían una especie de mismo convencimiento que teníamos nosotros, pero cuando empiezas a ir a mercado, a la ronda, al final, entre que haces el pitch, digamos, y haces la ronda, fácil pasan 6 meses desde que la cierras, ¿no? Entonces, en ese tiempo justo empezó a caer en desgracia Lemonade, pasó el SPAC de Hippo que salió a 4 billions y en nada se pegó una leche morrocotudo también. Ahí se cayó bastante, ¿no? Entonces las valoraciones en Insurtech en particular cayeron bastante. Y nosotros, pues al final cuando no hay nada, te diluye, por muy alta que sea la valoración, te vas a diluir un montón, ¿no? Y esa primera ronda, si puedes, digamos, retrasarla lo más posible, al final te vas a diluir mucho menos, ¿no? Para mí es uno de los grandes aprendizajes, que es lo típico que siempre te dice la gente, pero que al principio igual te ciega un poco la necesidad o los focos, ¿no? De la primera ronda con fondos de relumbrón y esa para mí es el primer aprendizaje, ¿no? Tratar de retrasar esa primera ronda en un momento en el que ya valga algo tu empresa, porque tú desde otro punto de vista, desde el punto de vista inversor, cuando inviertes en un PowerPoint te estás invirtiendo en la nada, en una promesa de algo que tampoco está claro que va a ir a ningún sitio, ¿no? Entonces también ellos, es normal que piensen que tu empresa no vale nada, porque la realidad es que no vale nada, ¿no? Las ideas al final hay 50.000 y lo duro es todos los días estar picando la piedra o empujando la piedra cuesta arriba, ¿no? Y que se te caiga por la noche y por la mañana volver a empujarla. Entonces, para mí el primer aprendizaje y la primera recomendación que daría desde el punto de vista de alguien que quiere emprender es, salvo que estés en un momento, en un mercado regulado como estábamos nosotros, donde teníamos que cumplir la regulación, hay una cuestión de confianza, entonces el producto ya necesitas dinero para construirlo. Ahora hay un montón de herramientas que te pueden permitir validar antes de levantar dinero. Entonces, yo lo que le diría a todo el mundo es, valida cuanto más puedas mejor y únicamente levanta cuando sea estrictamente necesario. Ahí ya sí que puedes levantar, porque al final todo va a ir a tu favor. Vas a ver
vas a haber validado la idea, tanto para bien como para mal, ¿eh? Porque muchas veces yo he visto gente en el mundo de la emprendeduría que ha validado, o sea, o que no valida, que lanza, que levanta, y digamos que te vas dando cuenta, o desde mi punto de vista fuera de la empresa, te estás dando cuenta que aquello piensas que no va a escalar, y como has levantado, en el fondo tienes un compromiso con tus inversores y con tus empleados y con tus compañeros, ¿no? Con tus socios, de tirar aquello para adelante. Entonces, en cuanto levantas, se produce también este compromiso. Entonces, tienes que tener muy claro también que es algo a lo que quieres dedicar los próximos 2, 3, 5 años de tu vida, ¿no? Entonces, el primero es eso. El primero es tardar en levantar para validar, tanto para no dolirte mucho como para estar seguro que el problema en el que estás trabajando es un problema que tiene sentido. Ese es uno. El segundo es, yo creo, levantar con tiempo. De hecho, una de las experiencias de cuando levantamos nuestra primera ronda, esta última ronda que hemos levantado, más allá de los tamaños, que al final de levantar en Pre-Seed o luego Seed y al levantar en Serie A, pues evidentemente los tiempos de maduración de una ronda son muy diferentes, pero también porque el estado en el que está ahora los fondos son mucho más celosos de dónde meten, no hay la exuberancia, ¿no? Que había especialmente en el 20 y sobre todo en el 19-20-21, ¿no? El mundo ha cambiado, los tipos están más altos, las exigencias de retorno a los fondos de Venture Capital son mayores y entonces es verdad que hay mucha pólvora seca, ¿no? Que tienen que hacer el deployment todavía del dinero, pero están esperando a los proyectos. ¿No? Eso es otra cosa que se ha visto. En general, las longitudes de tiempo entre que empiezas a levantar y que levantas, yo creo que son más largas y es lo que siempre dice. Además, hay menos compañías que levantan rondas, pero más grandes. De hecho, cuando se ven los números, se ve que eso también, ¿no? Se ve que el top 10, el top 20% de las startups siguen levantando, aún con más tiempo, y lo que sí que levantan son rondas más grandes, porque los fondos, según lo que yo he visto, los fondos intentan meter más dinero en las que consideran buenas, aunque luego esto ya se sabe que es como jugar a los dardos, ¿no? A saber qué va a pasar. Y luego sí que los noes llegan mucho más rápido, ¿no? Los percentiles siguientes del 20 hacia abajo, yo creo que antes levantaban de manera más sencilla, ahora está mucho más complicado. Y claro, y si no eres CIA, pues es todo más difícil, ¿no? Pues esa es otra, que también se prepare todo el mundo en que los tiempos en levantar son más largos y las rondas, las condiciones, digamos, para levantar son más exigentes. Y además, se están empezando a ver, nosotros tampoco vamos a entrar mucho en los detalles de los pactos de socios, pero sí que se están empezando a ver cosas de liquidaciones preferentes 2, 3 yo creo que es mucho, pero sí que históricamente se había llegado a un estándar, ¿no? Una convención en el mercado que una liquidación preferente de 1 era, digamos, el estándar y todo el mundo tenía más o menos entendido que era ahí. Se está empezando a ver, o yo he visto, o he escuchado, porque no lo he visto, ¿no? Liquidaciones preferentes de 2, de 2,5, porque al final estás ahora mismo realmente en un mercado de inversores, no de startups, ¿no? Que antes era otro. Entonces, eso también es otra de también tener mucho cuidado con el pacto de socios con el que firmas, ¿no? Para que no entiendas todas las liquidaciones preferentes, o sea, pues lo puedes un poco explicar en líneas de... Sí, la liquidación preferente es una cláusula según la cual el fondo que lidera la ronda o todos los que están participando en esa ronda, digamos que recuperan su inversión antes, o sea, en el caso de un exit, antes de que se reparta el exit entre todos los demás. Es decir, si tú pusiste 1 millón de euros en una ronda N y ahora hay un exit de 10, ese fondo va a recuperar si es uno recupera el millón ese y lo que se reparte entre todos los demás son los 9 restantes. O bueno, si fuera un 2 se queda 2 y se reparten 8, ¿no? Y así. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque a veces el emprendedor piensa que está haciendo un error, pues bueno, en el fondo está luchando por sobrevivir como compañía y hay ciertas cláusulas que protejan a los fondos, pero que bueno, que luego pueden ser dañinas para los emprendedores. De hecho, sobre esto he llegado a escuchar de emprendedores que hicieron un exit y se quedaron casi a cero. O sea, lo cual es bastante flipante eso, ¿no? Como, joder, están luchando todos esos años y... O gente que... Otros errores que se han visto, yo no he visto nadie cerca, pero sí que, bueno, errores. Al final es un error ahora, ¿no? A toro pasado, ¿no? Todos somos manolete, ¿no? Pero sí que
se ha visto mucho, sobre todo en el mercado anglosajón, donde sí que había grandes rondas en momentos growth, grandes rondas de 5, 20 billion, y de repente hacer un down round de 4 billions, ¿no? Lo que le pasó a Klarna, ¿no? Yo creo que eran 70 billions y luego hizo un down round a 14 o una cosa así. Ahora que los números no los tengo, pero era algo de esto. Y te entra la antidilución, de repente se diluye mucho más, y al final hay momentos en los que pelear porque la valoración sea alta, según las cláusulas que te impongan en el pacto de socios, quizá no sea lo más inteligente, ¿no? Hay muchas veces que igual tener una valoración más ajustadita, pero con una liquidación preferente más baja, sin antidilución o cláusulas de ese estilo, pues al final va a ser mejor, ¿no? Aunque no puedas anunciar que sea la ronda más gorda y demás, ¿no? El otro día todavía veía creo que era una ponencia de Jordi de Factoria donde decía que él decía que sí, que había que coger todo el dinero que pudieras y el problema no era coger demasiado dinero, era no tener dónde emplearlo y no crecer, ¿no? O sea, tiene toda la razón, ¿eh? Toda la razón, pero y si lo ves claro, coge todo lo que te den y luego ya encontrarás dónde emplearlo. Pero es verdad que puede ser un arma de doble filo. Total. Oye, y yendo a casi a la pregunta contraria, ¿dirías que hay algún momento o alguna situación en la que no tenga sentido ir a por una ronda, como una startup, en la que digas, oye, 100% aquí, ni de coña, vamos a sacar dinero ahora mismo, a levantar dinero? O sea, yo creo que para ir a por, que era la que me faltaba, ¿no? He hablado de los cómo, pero no del cuándo. Para mí, la razón de una ronda es tener un proyecto que financiar. Idealmente, un proyecto o algo que va a pasar en los próximos, o una pregunta que vas a validar en los próximos 18 meses. O sea, tiene que haber un leitmotiv de tu ronda, de, oye, voy a validar expansión internacional, voy a validar nuevos productos, voy a validar N, ¿no? Voy a validar escalar, voy a validar crecer más rápido. Pero siempre tienes que tener algo claro, o la teoría dice que, y en nuestro caso sí que ha sido así, tienes que tener algo claro en lo que vas a emplear ese dinero. Luego saldrá o no, y luego el mundo te pondrá en tu lugar, ¿no? Y al final, pues no validas eso, validas otra cosa. Pero siempre tienes que intentar tener un proyecto, incluso dentro de una startup que ya está montada, para lo que levantar dinero, ¿no? Yo sí que hay un momento en el que no levantaría es si no tengo claro para qué quiero el dinero. Salvo, y esto es lo de siempre, ¿no? Salvo que sean unas condiciones súper ventajosas. Al final, en una startup muchas veces se dan muchas cosas a la vuelta y tener la tranquilidad de que puedes errar, ¿no? Y pivotar, o no, aunque no sea un gran pivot, pero sí que sea, oye, pensaba que iba a ser por aquí, me puedo ir a otro lado. Si las condiciones son buenas, tener esa opcionalidad tiene muchísimo valor, ¿no? Aunque te diluyas un poco más. Nosotros siempre hemos priorizado tener esa opcionalidad en vez de ir digamos, a ser super amarrateídos con nuestra porción de la compañía. Hemos tenido suerte de que tenemos buenísimos inversores que nos apoyan y tienen un montón de confianza en nosotros, pero yo he visto compañías en las que el board se le ha dado la vuelta, ¿no? Y al final, ser control un poco de tu destino y ser capaz de tener esa opcionalidad de seguir en mercado probando o validando cosas tiene muchísimo valor, ¿no? Entonces, para mí lo que hay que maximizar es o lo que yo creo, digamos, de alguna forma, es su opinión personal, personalísima además. Pienso que las opciones de éxito en una startup se maximizan cuanto más tiempo estás en el mercado. Entonces, todo lo que te lleve a estar cuanto más tiempo en el mercado, mucho mejor. Por eso digo lo de la opcionalidad y lo de si el dinero está barato o son buenas condiciones, cógelo siempre. Aunque rompas un poco la máxima de no tener un proyecto claro por el que estar, porque luego te pueden venir mal dadas, necesitarlo de verdad y entonces esas condiciones ya no van a estar ahí. Justo, total. Oye, y escuchándote, la verdad que me entra curiosidad, ¿no? Porque me parece que todo este conocimiento a nivel pues eso, de equity, de rondas, de los propios tratos que haces, ¿no? Y un poco las consecuencias de esos tratos también. Me parece una habilidad súper, súper distinta de emprender, ¿no? De todo lo que está relacionado con emprender, ¿no? Me parece como que es algo que es otra persona casi, ¿no? Necesitas a casi una persona de finanzas y tal. ¿Cómo aprendes tú de todo esto? Porque además yo creo que estás súper informado, ¿no? ¿Cómo aprende una persona de esto, de todos estos temas? Porque me parece un melón complejo esto, ¿no? Lo es. Al final,
yo hay una de las máximas, otra de mis máximas también que he aprendido con el tiempo es, o sea, y para mí los que tienen un valor grandísimo son los solopreneurs. La gente que emprende sola, me parece que si ya emprender tiene una dificultad intrínseca, emprender solo, o sea, ya precisamente por lo que dices tú, ¿no? Porque no forzosamente ejecutar bien tiene mucho que ver con ser capaz de negociar bien una ronda o entender todos los, digamos, la componente legal de qué hay detrás, ¿no? Entonces, yo tengo la suerte de que somos 3 emprendiendo, y si piensas que yo sé de contratos y de pactos de socios, mis 2 socios, o sea, te alucinaría lo que saben, ¿no? Y ellos son de verdad, así sí, José María, los que saben, ¿no? Y los que tratan, sobre todo José María, que es el que está todos los días con los inversores, el que trata de verdad estos temas, ¿no? Yo sí que aprendo un poco por ósmosis y golpeándome con los contratos una vez te llegan, pero sí hay un libro que me parece que está muy bien para cualquier emprendedor que quiera levantar su primera ronda y que no tenga muchísima experiencia, que se llama Venture Deals, creo que es. Lo tengo por aquí en algún sitio, a ver si digo el nombre exacto. O Venture Capital Deals, que es básicamente un libro que digamos que explica para emprendedores y no legos todas las cláusulas posibles que hay en un pacto de socios, digamos, tradicional, mundo SID, ¿no? Y la verdad que está muy bien, yo eso me lo leí hace un montón de años y ahí fue donde empecé ya a aprender, digamos, de verdad todas las triquiñuelas que podía haber en este tipo de pactos. Y realmente las consecuencias que una cláusula mal negociada o negociada bajo unas condiciones y luego ejecutada bajo otras podían tener, muchos vienen de ese libro. Pero la realidad es que yo tengo la suerte de que me apoyo un montón para esto en mis socios, ¿no? José María es realmente el que se ha pateado esta ronda, desde contactar más de 100 fondos y luego hacer una y otra vez pitches, primero digitales y luego presenciales, según vas avanzando en el funnel. Y en este caso, es más de lo que a mí me llegan las decisiones mucho más masticadas, ¿no? Porque ya se lo ha comido antes. Por eso digo que para mí lo de emprender solo tiene un valor que es incalculable, ¿no? Es como, hay una carrera, a mí me gusta bastante la bici, hay una carrera que es la Madrid-Lisboa, ¿no? Que la puedes hacer en grupos de 4, grupos de 3, grupos de 2 o solo en solitario, ¿no? Y la de solitario, o sea, yo tengo un par de amigos que la han hecho en grupos de 3 y en grupos de 2. Los que de verdad tienen valor son los que las hacen en ellos solos, que no pueden parar porque no tienen una pareja digamos, vamos, que les dé el relevo y ahí tienen que hacerlo todo hasta llegar a meta. 100%. De ahí la importancia que es algo que se habla mucho también, ¿no? De rodearte de co-founders que justo sean muy fuertes en las cosas que quizás no eres tú tan fuerte, ¿no? Y así os complementáis y hacéis un equipazo al final, ¿no? O sea que Sí. creo que esto va en línea mucho de esa máxima, ¿no? Que hay en el mundo del emprendimiento. Juan, me gustaría un poco indagar en la ronda que habéis levantado. Has mencionado ahora que las rondas suelen tener un leitmotiv de unos 18 meses, unos objetivos de unos 18 meses. ¿De dónde viene la necesidad de levantar esta ronda? ¿O cuál es un poco ese leitmotiv? Claro, nosotros hemos validado, digamos, que lo que nosotros pensábamos, ¿no? Nosotros nacemos porque identificamos que hay un segmento que está infraservido en el mundo del seguro, ¿no? Porque que es el segmento, bueno, nosotros lo definimos de 20 años a 50 años, aunque en realidad es una reducción un poco al absurdo esto de 20-50, porque es que casi cualquier persona que tenga, digamos, que esté acostumbrada a una relación digital con, pues oye, que consuma contenidos en Netflix, que compre en Amazon, que pida al Mercadona en su web, en realidad puede contratar con nosotros, ¿no? Y esto es lo que nos dimos cuenta, también porque nosotros éramos ese tipo de clientes, ¿no? Éramos ese segmento, es que tienen una vida digital súper activa, están muy acostumbrados a lo que decía, aplicaciones de tu servicio y prefieren, o no sé si prefieren, pero por lo menos toleran la comunicación en texto y asíncrona, ¿no? Son clientes que realizan, pues investigan mucho en línea, entran en sitios de comparación, ¿no? Típico Rastreator. Muchos de ellos se informan mucho en sitios de reseñas, Trustpilot o el Reviews, ¿no? Y todo esto al final hace que sean clientes muy informados, ¿no? Y son clientes muy informados que hace que sean clientes
que busquen una gran relación calidad-precio. Es decir, buscan un precio ajustado, no forzosamente el más bajo, sino un precio que sepan por lo que pagan y que paguen lo justo, ¿no? Es ese tipo. Entonces, si a esto le juntas que tradicionalmente, como son más jóvenes, tienen activos, en este caso pisos o automóviles más baratos, la prima es mucho más baja, ¿no? Tienes que cubrir una serie de riesgos con una prima mucho más baja. Al final, las compañías aseguradoras tienen un modelo razonablemente caro para servir a todos sus segmentos, porque son digamos que tienen una voluntad muy universalista de servicio, ¿no? Pues al final, la mayoría de ellos, todos estos anuncios están en tele, están en radio, que son medios de marketing caros, y luego además tienen un modelo de venta muy presencial, que pues para agentes, brokers, mediadores, que son modelos, o sea, es un modelo de venta caro. Al final esto lo que hace es que el modelo está roto por los dos sitios, ¿no? Ni los clientes tienen el servicio que ellos les gustaría al precio que ellos les gustaría, ni las aseguradoras tienen clientes rentables. De hecho, lo que miras, cuando tú miras estudios de rentabilidad por cohortes de edad, lo que ves es que las generaciones más jóvenes están subsidiadas por las generaciones mayores, ¿no? Al final, una persona de 60 años que tiene un coche que no usa nada, que tiene un piso muy grande porque tiene una familia más grande, paga mucho más por sus seguros que una persona joven que vive en un centro urbano, que tiene un piso de 60 metros cuadrados, que no tiene coche. Entonces, y que al final, como está mucho más informado, hace un mayor uso del seguro, porque tú si ves el porcentaje de uso de una cobertura como el Manitas, en las generaciones jóvenes es mucho mayor que en las generaciones más mayores, ¿no? Porque, pues, por múltiples razones, o bien porque no saben que la tienen, que también es perfectamente válido, o bien porque viven en una finca que tiene portero, por un montón de razones. Al final, lo que ves es que este cliente es un cliente muy subsidiado por los clientes que son verdaderamente rentables para las aseguradoras y que además, como tampoco es muy rentable, tampoco quieres romper tu modelo de relación que te funciona para tus clientes de valor. Entonces, bueno, lo que vimos es que había un segmento que no estaba bien servido y que podía haber una oportunidad para nosotros. Entonces, nosotros llevamos 3 años desde que trabajábamos en el garaje de Asís, ahí en verano del 21, que fue cuando empezamos, cuando los 3 dejamos nuestros trabajos y nos dedicamos a esto en exclusiva, hasta que lanzamos en noviembre del 21. Ya hemos pasado por dos, teníamos 0 clientes, hemos pasado por 2 oficinas y ahora hay 50.000 clientes y somos 40 personas, ¿no? Entonces, en todo esto hemos ido validando cosas. Y lo que elegimos en un primer momento, que es el seguro de hogar, que es un seguro donde los siniestros, o sea, los problemas que tiene la gente, no suelen ser problemas muy caros, o sea, lo que es la intensidad, en la jerga de los seguros, es que no son muy caros. En media son 220, 230, salvo que tengas un siniestro similar, o sea, como el incendio de Valencia del edificio, Dios no lo quiera, ¿no? Que esa fue una desgracia bastante mayúscula. La mayoría de los siniestros, la media son eso, 220, 230 euros. Lo que sí que hay es mucha frecuencia, es decir, a los clientes les pasan las cosas mucho más frecuentemente, ¿no? Lo que se llama frecuencia en la jerga de los seguros, ¿no? Que la frecuencia y la intensidad, digamos, que es lo que te da el perfil de riesgo o el perfil de siniestrabilidad de un determinado producto, de un determinado segmento. Entonces, lo que ves en hogar es que es un producto o un ramo con una siniestralidad aceptable, sobre todo muy cercana a la media. Es decir, tiene mucha frecuencia, pero tiene muy poca intensidad. Entonces, esto lo que te hace es, si tú quieres cambiar o quieres construir un modelo o validar un modelo diferente que ahora mismo no hay en mercado, tú lo que quieres es tener cuantos más puntos de contactos, cuantos más clientes, mejor. Porque te va a permitir validar y aprender las cosas mucho más rápido. Y entonces, por eso elegimos el seguro de hogar. En estos 3 años, que sigue siendo nuestro gran producto, ¿no? En estos 3 años hemos aprendido un montón. Ahora mismo, tanto a vender como para operar, ¿eh? Y aún así nos seguimos equivocando, ¿eh? No somos perfectos, ni mucho menos. El 97%, bueno, 98% ya de nuestras ventas son totalmente autoservicio. Nosotros no hay nadie, ¿no? Que es la típica cosa que yo siempre le decía a mi socio José María, de no quiero tener una empresa donde llamemos a los clientes para que compren, ¿no? Que a mí siempre me horripilaba. Pues conseguimos que esto no funcione así, pues trabajando mucho en el producto, que sea muy sencillo, que cubra lo que tiene que cubrir, que tenga poca letra pequeña, que tenga poca opcionalidad también, o poca configurabilidad más bien, porque todos los que saben de negocios digitales saben que cuanto más configurabilidad en un e-commerce, menos conversión. Y eso es lo que no queremos. Sobre todo cuando no le da ningún beneficio al cliente, ¿no? Que es lo típico, que la configurabilidad funciona muy bien para canales presenciales, ¿no? Todo lo que es corredurías, agencias,
pero no forzosamente para un autoservicio. Entonces, trabajando mucho el producto, la claridad y la transparencia y también una baja configurabilidad, consigues que mucha gente contrate por sí sola, ¿no? Que es este 98%. Pero luego, además, con el tiempo hemos conseguido trabajar en un modelo también en el que los siniestros, más de un 80% ya lo dan en modelo autoservicio también mediante un vídeo. Tenemos un funnel de registro del siniestro que nos permite tener un montón, además de que lo puedan hacer por sí solos los clientes, nos permite tener un montón más de información, ¿no? Y esto solo lo hemos conseguido hacer pues con múltiples iteraciones de producto, ¿no? Con un trabajo bastante intensivo de nuestra gente de producto y teniendo un montón de interacciones con los clientes. Porque sin ello, si tienes un seguro de tipo como vida, que es verdad que tiene muy poca carga operativa, pero claro, también tienes menos posibilidades de aprender de los clientes porque tienes menos interacciones con ellos. Entonces, decidimos Hogar para ello y a día de hoy, lo que decía, tenemos unos 50.000 clientes y estamos ya en el siguiente paso, que es donde estábamos, para lo que levantamos la ronda, ¿no? ¿Y ahora qué? Ahora ya creemos que tenemos un producto sólido en Hogar. Hemos conseguido meter inteligencia artificial, como no puede ser de otra forma con cualquier empresa que está en el mundo digital hoy en día. Y lo siguiente es, ¿y ahora cuál es nuestra propuesta ahora en el mercado? ¿No? Hemos identificado un segmento, hemos identificado cómo servirles, cuál es, digamos, nuestra visión a largo plazo, ¿no? Y nuestra visión a largo plazo es, y es para lo que levantamos esta ronda, es cubrir todas sus necesidades básicas aseguradoras en el modelo en el que nosotros hemos visto que somos capaces de hacerlo rentable y de ofrecerles el price point o el punto de precio en el que ellos están conformes, ¿no? Pues ahora en el 24 y parte del 25, nuestra misión es la extensión horizontal de la compañía, es decir, pues hemos sacado vida, hemos sacado mascotas y vamos a sacar auto, ¿no? Y con esto más o menos la gran mayoría de los seguros relacionales que llamamos nosotros podrías cubrirlos con tuyo, ¿no? Pues puedes tener tu casa, puedes tener tu coche y si tienes mascota, perfecto. Y si tienes un seguro de vida, pues también, para la hipoteca, por ejemplo. Y el siguiente paso es ya la internacionalización. Ya estamos viendo, pensamos que hay un hueco en sur de Europa, bastante interesante. Antes estaba bastante saturado el mundo Insurtech cuando estaba Luco, estaba Lobis, estaba Lemonade, tenía mucho más impulso en Europa. Y ahora pensamos que se ha abierto con la compra de Luco, Lobis hasta hace menos ruido, está replegándose un poco a Francia y demás. Pensamos que hay un hueco para extendernos en sur de Europa, ¿no? Portugal, Italia, potencialmente Grecia, ¿no? Y probablemente tenemos que ver qué más mercados tienen sentido. Y para estas dos cosas hemos levantado la ronda. Qué bueno. Oye, has hablado de muchas cosas y hay una cosilla ahí que me parece súper interesante. Has hablado de esto de tener varios puntos, ¿no? Varios seguros con esos clientes, ¿no? Para tener más datos dentro de este modelo. A mí una cosa que me parece interesante aquí es la persona que, por ejemplo, te da muchos partes en el seguro de hogar es la misma que te da muchos partes en otro tipo de seguro. ¿O hay alguna relación ahí? Porque entiendo que tiene que ser parte de ese modelo, ¿no? De predictibilidad. Depende. La realidad es que depende. El seguro de auto es muy particular. Por ejemplo, no forzosamente una persona que tiene un buen comportamiento siniestral en hogar lo tiene por qué tener en auto y viceversa. Dependiendo de la... A ver, es que luego también hemos sido capaces de discriminar diferentes variables que predicen un comportamiento u otro y lo que sí que hay son varias variables que se mantienen con una mala, digamos, que son predictores de un mal comportamiento siniestral en los dos mundos, pero no forzosamente en todas ellas. Entonces, hay cosas que si ves, por ejemplo, una cosa que nos decía un compañero, la gente que suele ir a por un método de pago mensual en seguro de auto suele tener un malísimo resultado siniestral. Sin embargo, en hogar nosotros hemos visto que no forzosamente. El hecho de que tú te decidas por nuestro método de pago mensual como si fuera un Netflix hace que tengas peor, o por lo menos no he visto que ese tipo de clientes tengan un peor resultado siniestral. Sin embargo, en auto sí que compañías más amigas sí que lo han visto, ¿no? Entonces, lo que te decía, no forzosamente, o sea, hay variables que predicen o variables que, digamos, que si están presentes predicen un mal comportamiento en los dos ramos, ¿no? Por hablar de auto y hogar, no forzosamente todas predicen en la misma dirección. Me parece súper interesante esto que has comentado. A ver, si te pones a pensarlo, ¿no? Que siempre es peligroso ponerte a
a interpretar datos, porque después hay interpretaciones de todo tipo, ¿no? Pero en cierto modo tiene sentido esto que comentas, ¿no? Como que quizás la persona que va más mes a mes está un poco mal de dinero y lo mismo tiende un poco más a dar esos partes, ¿no? Más, pues bueno, yo que sé, el tema del coche, por ejemplo, lo que sea, ¿no? Incluso, Dios no lo quiera, algún tipo de fraude al seguro, ¿no? Que eso es en España bastante típico y este tipo de cosas, ¿no? O sea que 100%. Eh, Me gustaría también preguntarte por, oye, el proceso completo de la ronda. ¿Cómo es el proceso de, pues, oye, entiendo que entra casi en un proceso de sales barra marketing, ¿no? A la hora de ir a por inversores. ¿Cómo preparas tú la empresa a nivel de qué cosas necesitas tener ahí como medio atadas, ¿no? Porque entiendo que luego a la hora de presentar todo a un inversor de fuera, tiene que estar todo como muy atado, ¿no? Para que sea bastante fácil el enseñarlo, ¿no? Entonces me gustaría un poco entrar en esto. Las rondas, yo cuanto más sé de ello, y sin tener ni idea comparado con lo que saben otros, me doy más cuenta de que es más arte que ciencia, en realidad. Es un proceso mucho más efectivamente, lo que dices tú, ¿no? Mucho más marketingiano que mucho más científico, en realidad. Porque nunca sabes qué es lo que busca la persona que tienes enfrente, ¿no? Hay propuestas de valor, lo que decíamos, ¿no? Un Lemonade, que su propuesta de valor en levantando rondas sería que crecía muy rápido, ¿no? Y era puro top line, puro ingreso y número de clientes, ¿no? Y esto, por ejemplo, es una propuesta de valor para el inversor, que no para los clientes, hablo de propuesta de valor para el inversor, que ahora yo creo que no funcionaría, porque el dinero que hay es mucho menor, ¿no? Y también porque el conocimiento que hay sobre el mundo InsurTech ha mejorado bastante y nos hemos dado cuenta, o todo el mundo se ha dado cuenta, el mercado se ha dado cuenta que el InsurTech no es un mercado de winner takes all, no hay efectos de red, no hay un único ganador, ¿no? No es como el software. Entonces, el blitzscaling este famoso con el que la mayoría de lo que nosotros llamamos InsurTech 1.0 crecía, que era básicamente crece a toda costa y ya los resultados aseguradores ya vendrán detrás, ¿no? Pierde dinero, digamos, quema dinero todo lo que puedas, pero además incluyendo en el resultado siniestral, lo que hemos visto es que no ha funcionado muy bien, ¿no? Hippo, por ejemplo, cuando sale, y que me parece una impresión, cuando sale al mercado público con el SPAC, tenía 130 de resultados siniestrales, es decir, solo en pagar siniestros se dejaba un 30% más de lo que cobraba de los clientes, o sea, dejaba todo lo que cobraba de los clientes y un 30% más se lo dejaba en pagar siniestros y luego encima pagar toda la estructura de la compañía, ¿no? Y la captación. Entonces, esto es una lógica que en el software, como no es variable y no se mantiene en el tiempo, tiene sentido, en seguros no tanto, porque tú una cartera con un 130 de resultado siniestral es una mala cartera, da igual cómo lo mires. Y es muy complicado, o sea, y no es, en hogar por lo menos, no es el típico, salvo que tengas un siniestro pico, que es lo que decíamos, ¿no? Con mucha intensidad, que te mueva mucho el resultado siniestral. Lo que te ha pasado tradicionalmente es que tienes clientes que están en un precio que no deberían, que tienen tienen muchos pequeños siniestros y en el fondo vas a tener 130 este año, vas a tener 130 el año que viene y vas a tener 130 el año siguiente, ¿no? Entonces, la lógica de crece de cualquier forma sin importar nada más, crece tu top line de cualquier forma sin importar nada más, en seguros es una lógica errónea. Entonces, por ejemplo, por eso te digo que la lógica de presentarte delante de un inversor y contarle que creces muy rápido, esto en el 19, el 18 funcionaba y funcionaba muy bien. Ahora en el 24, casi en el 25 ya no funciona tan bien. Entonces, tienes que, de alguna forma, tienes que contar un equity story, que bueno, puede ser de otra forma, cuál es la historia de tu compañía, que les haga creer o confirmar, ¿no? O validar su sesgo de que vas a ser una compañía en la que van a sacar pues lo que sea su tesis de inversión, ¿no? 10 veces lo que invierten, devolver el fondo completo o lo que sea, ¿no? Entonces, tienes que convencerles de que tú como equipo emprendedor estás dispuesto a llegar hasta el final y tienes, digamos, las herramientas para llegar al final, eso es una. Otra es la idea en la que estás trabajando tiene recorrido, estás en un mercado grande como para que un exit del calibre que necesitan para cumplir sus postulados en su tesis de inversión funcione también. Y además, también contarles cosas que hagan que crean que eres tú la que va a tener ese éxito, ¿no? Contra otras 10 compañías como tú que están trabajando en el mismo mercado. Es decir, ¿cuál es la razón por la que salgas a bolsa o te compre, digamos, una gran compañía establecida?
vas a ser tú y no otros, ¿no? Entonces, al final esto tiene mucho más de arte casi que de ciencia, porque tienes que convencerle de tres cosas bastante disjuntas y depende mucho también del que tengas delante, ¿no? Digamos, de lo que quiera creer, ¿no? Te hacemos una broma nosotros interna mucho de el póster aquel de Expediente X, ¿no? Lo de Want to Believe, ¿no? Pues en el fondo lo que tienes que acertar es con lo que la persona que tienes delante quiere creer, ¿no? Y no es sencillo. Total. Oye, ¿por qué? Me parece interesante porque dices que no es un mercado en el que, o un sector en el que el ganador se lleva todo. ¿Porque la gente cambia mucho de seguro, es? ¿O por qué es exactamente? Es un mercado mucho de distribución y no tanto de producto. El producto, salvo históricamente, lo que te decía de la voluntad universalista, el producto en realidad no llegaría a decir que es una commodity porque no creo que lo sea, pero no hay una gran diferenciación. Entonces tú, cuando en un mercado no hay una gran diferenciación, normalmente el peso suele ir en la distribución. Entonces, y cuando ves un mercado donde el peso está mucho en la distribución, ves mercados fragmentados. Entonces, y tú miras los seguros en España y hay en no vida, o sea, cosas como eso, lo que recoge, digamos, el gran paquete que recoge auto, hogar, viajes similares, hay unas 160 compañías y son todas rentables, ¿no? Y la que más tiene, la líder de absoluta del mercado, igual tiene un 20% del mercado, que es poquísimo para lo que para que un market share de un líder del mercado tiene. Entonces, si haces las cosas bien y encuentras una manera de distribuir de manera rentable y buena, hay espacio para varias compañías, ¿no? Entonces, por eso decía, en seguros en particular, la tercera pata de por qué vas a ser tú la que va a tener el éxito y no va a ser la de al lado, cobra más importancia. Es súper interesante esto. Y en ese aspecto entiendo que se parece un poco a las compañías, por ejemplo, de luz y todo esto, ¿no? Que al final el producto, digamos, que es muy parecido o el mismo en este caso, más allá de algún añadido como mantenimiento o lo que sea. Y que bueno, que puedes ir por precio, pero por ejemplo, en vuestro caso estáis también compitiendo con, oye, como de servicio al cliente, ¿no? Y como hago también otro tipo de cosas que añaden mucho valor también. Que no te estén llamando, que no te dejen incluso llamar para contratar, ¿no? Que eso para muchos, y lo que tenéis perfectamente identificado, para muchos, por ejemplo, yo me identifico bastante, es un pain, ¿no? Que de repente te va a llamar, te deje dejar tu número y te llamen a las 10 de la mañana mientras estás trabajando una aseguradora, ¿no? Por ejemplo, pues es un pain, quieras que no. Entonces me parece muy top eso. Me gustaría también preguntarte, no sé hasta qué punto puedes contar, pero bueno, ¿cómo se ha estructurado un poco esta ronda en cuanto a equity, deuda? Y ya no solo eso, sino, oye, ¿por qué de una forma y no de otra? Porque eso también me parece interesante. Sí, nosotros, la verdad que estamos en un momento dulce como empresa, porque estamos consiguiendo crecer razonablemente bien mes a mes. Cuando miras el último año, estamos casi en un 10% mensual, que está bien, o sea, es un poco más de un 10% mensual, que es, digamos, el gold estándar del mundo del Venture Capital. Y lo estamos haciendo además de manera razonablemente rentable, ¿no? Nosotros cuando miramos el TV-CAC de nuestros clientes, ¿no? Por hacer el análogo y ver, porque en el fondo cuando estás en el mundo del Venture Capital no compites con el resto de Insurtechs, compites con el resto de Insurtechs, con las de software, con las de inteligencia artificial y con un montón de cosas más que al final lo que van a ver es, oye, ¿cuánto me va a quedar? O sea, si yo esto lo vendo, o sea, cuando esta gente lo venda o salga a bolsa, ¿cuánto me queda a mí? Entonces, nosotros tenemos un LTV-CAC bastante bueno, lo que pasa que a largo plazo, porque el seguro de hogar en media, nosotros tenemos como un 1% de churn mensual, que es muy poco, y cuando lo miras al final están contigo 8 años los clientes, y cuando lo miras en margen, descontado de todo, descontado de siniestralidad, descontado de coste de estructura y descontado de captación, descontado de captación no, cuando lo miras margen, nos queda un LTV-CAC de entre 7 y 9 veces, dependiendo de lo bien que hagamos tanto en siniestralidad, que se mueve todos los meses, como en coste de captación, que lo mismo se mueve todos los meses. Entonces, con este LTV-CAC, financieramente para nosotros tenía sentido meter Venture Debt. Porque en el fondo, para lo que nosotros necesitamos de inversiones estructurales, o sea, digamos que para lo que nosotros necesitamos hacer para crecer son inversiones estructurales y pura inversión en marketing. Entonces, una vez que estamos en estos niveles del LTV-CAC, somos capaces de, digamos, o sea, tenemos espacio en cada cliente como para pagar el interés de la deuda. Entonces, para nosotros tenía sentido que toda la parte de inversión estructural la financiáramos con equity, pues con una ronda normal, pero toda la parte o una gran parte de la captación de cliente pudiéramos
digamos, financiarla con deuda, porque en el LTV CAC que nos deja, o sea, porque en el lifetime value de ese cliente podíamos subir el CAC pagando los intereses de la deuda y todavía nos salía bastante beneficio, o sea, todavía nos salía bastante beneficios, ¿no? El gold estándar en software es el LTV CAC 3 y de hecho cuando miras las grandes aseguradoras de este país están más o menos ahí en el LTV CAC 3. Hay alguna otra que menos, pero muchas están ahí. Entonces, al final, como estábamos tan por encima, dijimos, coño, para nosotros ahora tiene sentido emplear deuda en vez de emplear equity, que nos puede quedar para futuras rondas donde pues, probablemente tengamos que financiar pues, inversiones estructurales, ir a Italia, ir a Portugal, pues yo qué sé, más equipo en tecnología, pues más equipo en inteligencia artificial y datos, más equipo de operaciones, ¿no? Y entonces esta diferencia entre qué necesitabas financiar es lo que básicamente nos ha dado la estructura de la ronda. Es interesante esto. Y me genera un poco dudas en el sentido de, oye, ¿cuáles son las consecuencias? Entiendo que obviamente si das equity, está dando parte de tu empresa, ¿no? Pero ¿cuáles son las consecuencias también de la parte de la deuda, ¿no? Me refiero, es simplemente, entre comillas, ¿no? Casi como pedir un préstamo, por así decirlo. ¿Tiene algunas consecuencias más? O en vuestro caso, Bueno, por ejemplo. sí, es prácticamente pedir un préstamo. La mayoría de Venture Debt tienen un equity kicker, una pequeña porción de equity que les das si tú haces efectiva, digamos, tomar ese préstamo, pero en cuanto a eso se parece mucho a una deuda normal. Y al final esto te facilita. Luego también tú tienes una cosa que nosotros volviendo a la pregunta anterior, una cosa que nosotros nos preocupaba bastante era no financiar inversiones estructurales de la compañía con deuda. Porque cuando empiezas a hacer eso, es cuando te empiezas a cargar de mucho interés y cuando la deuda empieza a ser peligrosa porque te tumba la empresa. Al final, tú tienes dicho, quizá no te tumbe la empresa, pero sí que te llegue a tomar decisiones para hacer el servicing de esa deuda que probablemente de otra forma, si no lo tuvieras, no hubieras hecho, ¿no? Entonces, estás un poco preso de esa decisión previa que has tomado. Eso por una parte, por eso no queríamos, por eso no somos, digamos, fan o fanes de tener únicamente deuda como estructura de la ronda. Y luego, por otra parte, también te alivia la presión sobre el cap table que tienes como fundador. O sea, uno de los problemas que algunas empresas que se han diluido o que algunos fundadores se han diluido inicialmente en rondas iniciales mucho, es que te das cuenta que si tienes éxito y sigues creciendo, si eres un top 5% no vas a tener problema porque da igual. Porque todo da igual. Digamos, si eres suficientemente bueno, todo da igual. Pero si estás como la gran mayoría de las compañías, que ni somos Airbnb, ni somos Spotify, ni somos Facebook, que estás, digamos, en ese gris en el que parece que, o sea, en el que va bien, pero que tampoco es un super no-brainer. Una de las cosas que los inversores tienen miedo es que el equipo fundador tenga poca equity. O sea, que le quede poca equity. Tanto para hacer siguientes rondas, es decir, que no haya fondos que quieran entrar en futuro porque se den cuenta de que en el fondo, si ya te queda un 1% o un 2%, pues ya para qué vas a seguir tirando por la empresa si es que en el fondo ya no es tuya, ¿no? O dependiendo del límite que ponga cada fondo. Entonces, estar muy diluido como equipo fundador afecta a tu invertibilidad. Y eso también es una de las cuestiones que también a nosotros nos preocupaba y que también le debería preocupar a todo fondo que entra sobre todo en series intermedias como la serie A, ¿no? Porque en una serie A todavía hay mucho potencial de que haya una serie B, serie C, serie D, series de growth, y ahí ya la regla esta de que te diluyes a partir de un 20% y la valoración es 20% o sea, 1 partido 20% por lo que te dan, ahí ya eso es mucho menos claro, ¿no? Y se parece mucho más a un racional de inversión como el de bolsa o el de private equity. Entonces, ahí ya menos, pero si en una serie ya estás muy diluido, te puede poner cuesta arriba levantar las siguientes o incluso levantar la propia serie A porque no haya fondos que se quieran arriesgar a que decidas, oye, aquí están las llaves, tómalas, ya seguid vosotros. Total. Y yendo quizás a un punto de vista más casi filosófico, ¿no? Es como, oye, se supone que mucha gente emprende porque no encaja dentro del modelo de tener jefes y todo esto, y al final esos propios ventures acaban siendo tus jefes, ¿no? Y casi que es un poco triste, ¿no? Que, joder, que te vayas a emprender y acabes un poco así, pues la verdad que no es la situación ideal. Oye, estabas comentando del LTV CAC, me parece brutal, o sea, que tengáis 3 veces más que el resto de aseguradoras.
¿Cuáles dirías que son las 2-3 claves de tener este ratio? O sea, partiendo de, para mí vender en seguros, o por lo menos lo digamos, el secreto que nosotros hemos o practicamos es que la venta no empieza en el momento en que tú estás peleando por la puja en SEM. Para nosotros la venta empieza en el momento en el que estás diseñando el producto asegurador. Que sea claro, que sea sencillo de entender, que tenga las coberturas que tenga que tener y que no tenga, digamos, lo que llamamos nosotros grasa, ¿no? Que no tenga coberturas superfluas y de repente haga que el precio se dispare y te choque, ¿no? Ahí ya es diseñar toda la operativa de la compañía encaminada a esa venta, a ese modelo, a ese cliente que tenemos. Yo diría que para nosotros es el gran secreto, ¿no? O sea, si yo no tuviera claro que para mí el cliente tipo de tuyo es un cliente que va a comprar por sí solo, que va a hablar con nosotros por texto, que va a ser capaz de dar un siniestro, salvo que sea urgente, que oye, que sí que es normal que llame, que va a ser capaz de dar un siniestro con un vídeo y que va a tener un montón de información que va a hacer que yo lo pueda atender muy rápido. Para mí, si no cumple todo eso, no es mi cliente. Entonces, yo como tengo claro que ese es mi cliente, que sé más o menos qué tipo de producto quiere y qué price point qué price point está dispuesto a pagar, entonces yo diseño todo para que esa persona tenga ese producto y sea capaz de comprar y operar ese producto. Entonces, esta integración, digamos, vertical de la cadena de valor completa, para nosotros es fundamental para ser capaz de un coste de captación bajo, porque al final mi ratio de conversión es mayor y mi índice de calidad en Google es mayor, entonces me trae tráfico de calidad, esa es una. Y luego, además, yo tengo que ser capaz de tener un cost to serve muy barato. Es decir, yo tengo que ser capaz, bueno, o más bien dando la vuelta que hace ti, una vez que tengo solucionado el tipo de cliente y cómo le hago moverse a través de mi cadena de valor de manera muy sencilla, hay como dos o hay tres maneras, hay como tres grandes componentes del precio de un seguro, ¿no? Está el ratio siniestral, que es lo que tú te dejas predeciblemente en siniestros, y eso lo puedes mejorar, pues, oye, haciendo una mejor perfilado del riesgo, con variables alternativas que quizá otra gente o otras compañías que no están digitales no tienen, ¿no? Que nosotros sí que podemos tener, oye, ¿cómo navega esa persona en mi producto? Si es una persona que va muy rápido por el onboarding, pero de repente se para en la cobertura de cristales, la lee muy bien, la lee entera y compra. Oye, al día siguiente me da un siniestro de cristales. Y dices, uy, vaya, qué raro. ¿No? O igual un tipo de comportamiento te dice que es un segmento, que tiene un clúster de segmento que para la cobertura de robo, como está navegando desde un iPhone y los iPhones son más caros y te los roban, pues hay que penalizarle y ponerlo un poco más caro porque sabemos que si le roban, pues nos va a salir el siniestro más caro, ¿no? Entonces, hay toda una serie de variables adicionales que las compañías tradicionales no tienen que nos permite ajustar, tener mucha más granularidad en el ratio siniestral. De hecho, decía uno de mis socios, o sea, Asís, que es el que se encarga de todo lo que es análisis de datos y demás, que nosotros tenemos una realidad, digamos, que donde otras compañías hacen 3 clústeres, nosotros hacemos 10, porque tenemos muchos más datos y datos no tradicionales, ¿no? Entonces, hacemos una mejor discriminación del riesgo en cuanto a ratio siniestral, pero luego está la otra parte, que es el expense ratio, ¿no? ¿Qué te cuesta a ti servir a un determinado tipo de cliente? Como yo no tengo grandes call-centers, como la mayoría de lo que hacen mis clientes es autoservicio, como dan estos partes por vídeo, yo tengo mucha más información cuando abro un parte. Como utilizamos mucho texto para la comunicación y tenemos una gente que se llama Leia, que publicitamos bastante, que el 60% de nuestras interacciones por chat ya las lleva ella directamente y además con un mejor NPS o como mínimo similar que nuestros agentes, pues hay un montón de dudas y de preguntas que no las respondemos nosotros, con lo cual nuestros agentes pueden responder las dudas más complicadas, ¿no? Todo esto hace que yo sea capaz de operar con un nivel de calidad superior con una fracción del coste. Con lo cual, en realidad, ya tengo mucha granularidad en el ratio siniestral, sí que puedo ajustar, mucha más, un ratio de un expense ratio mucho más pequeño, y luego, al final, parte de estos ahorros se los doy al cliente, ajustando mi precio, y parte me los quedo yo de margen. Y como somos una compañía pequeña, lo que decía, no tenemos call centers, no tenemos grandes call centers,
¿no? Nacemos muy digitales en nuestra operación, pues tener un margen más ajustado igual, o sea, nos hace ganar dinero mucho más rápido. Entonces, todo esto hace al final que nuestro lifetime value sea mayor. Qué guay, la verdad. Y 100% de acuerdo en la parte de la transparencia porque yo mismo he estado usando tuyo y es que a la hora de leer las coberturas creo que es de las pocas aseguradoras que dices, joder, es que entiendo perfectamente, aunque sea a modo de resumen, pero todo lo que me va a cubrir, ¿no? Porque las aseguradoras normalmente lo que hacen es mandarte el típico folio en PDF, ¿no? De estas son las coberturas y eso se supone que es lo más entendible, ¿no? Pero 100% que eso es los copies además están muy guays, o sea que en ese aspecto, chapo, vamos. Sí, eso lo Em, trabajamos bastante. De hecho, tenemos como 3 niveles de abstracción para la comprensión de las coberturas. Vamos a tener un cuarto en breves, lo desvelo aquí en primicia. Estoy trabajando en nuestro área de producto en ello. Tenemos en el onboarding, pues lo que decías tú, ¿no? El cómo explicas una cobertura en lenguaje coloquial. Ese es el primer nivel, ¿no? Y ahí más o menos te queda claro. Pero si tienes dudas o quieres ir realmente a entender lo que se pone, le haces clic, que es lo que te decía cuando la gente, el famoso cliente que solo sale en la cobertura de cristales y hace clic en la cobertura en esta tarjeta y abre un desplegable, hace un drawer en si estás en mobile y lee realmente bullet por bullet qué cubre, qué no cubre, qué límites, ¿no? Con bastante detalle. Este es el segundo nivel de extracción. Y luego está el tercer nivel, que es evidentemente irte a la póliza, que también la tiene disponible. Y ahora estamos con un cuarto nivel, que es un poco la virtud, lo que te decía antes de la virtud del modelo integrado end-to-end, desde que empiezas a pensar en el producto hasta que lo vendes y hasta que lo operas. Estamos cerrando el ciclo de realimentación y vamos a sacar, cuando te bajas la app, hemos visto que hay clientes que tienen dos grandes tipos de dudas, de cómo se usa la app. Entonces, muchas veces tenemos muchas llamadas de gente, tenemos llamadas de gente que nos dice, oye, ¿cómo se da el siniestro? Acabo de comprar, ¿me lo puedes explicar? Entonces, vamos a tener una estrategia de video explainers, según cuando, pues el típico carrusel, cuando entras en cualquier app, que hemos visto todos, en Klarna, por ejemplo, a mí me parece que lo tiene súper bien explicado, eh, para cómo se usa la app, y oye, un ejemplo de cómo se da en parte, y típicos errores que a pesar de que trabajamos mucho en la claridad de nuestra póliza, nos damos cuenta una y otra vez en el área de operaciones que los clientes no tienen claro, ¿no? Y, por ejemplo, tenemos muchos rechazos, que son siniestros, y además es que es un evento muy traumático para el cliente, porque cuando una persona cree que algo está cubierto y le dices que no está cubierto, aunque esté en la póliza, es un evento traumático para el cliente y muchas veces es fuente de churn. Por ejemplo, atmosféricos es una cobertura que para que entre en efecto no vale con que llueva. Tiene que llover por encima de un determinado nivel de intensidad, ¿no? O no vale que granice. Tiene que granizar por encima de un nivel de intensidad y lo mismo con la nieve, ¿no? Entonces, hemos visto que había mucha gente que esto a pesar de que estaba explicado, no lo tenía claro, pues esto va a ir en el vídeo, ¿no? Las 5 o 6 cosas en el que están identificadas en el área de operaciones que son grandes causas de insatisfacción, pues van a ir en un vídeo también al principio de, oye, queremos que sepas verdaderamente cómo es tu póliza. Mira, estas son las típicas cosas que causan que los clientes estén poco satisfechos, ¿no? Y al final puede ser que sea, todavía estamos para probarlo, puede ser que sea una fuente de churn de infancia, ¿no? O de desistimientos, que es como se llama en seguros, que tú en seguros, aunque contrates, tienes 14 días para echarte atrás y te vuelven el dinero. Por regulación está regulado así. Puede que sea una fuente de incremento de insatisfacción. Lo que pasa es que el cliente que lo ha leído y lo ha entendido, aguas abajo, va a estar mucho más satisfecho, ¿no? Entonces, igual preferimos llevarnos más arriba este momento, este chasco, este momento de insatisfacción, que no verlo abajo cuando ya no hay capacidad cuando ya no tienes reculo, ya solo le puedes decir que no está cubierto. 100%. Y la verdad que me hace gracia porque lo que dices del típico cliente, ¿no? El típico usuario que le da a la cobertura la ley entera. Yo soy ese tipo de usuario. Que luego no significa que de partes o no, pero me hace gracia, ¿no? Porque es como, joder, quiero entender todas las características, todo lo que está cubierto, todo tal, ¿sabes? Que hay gente, Claro, pues, la mayoría de gente no hace eso, ¿sabes? aquí el problema no es tanto el que se las lee todas, es el que solo se lee una. Ah, bueno. Claro. Entonces, sí. Ese es el truco, es un truco, ¿no? Es un poco autoselección. Total. Volviendo un poco al tema más ronda, me gustaría preguntar también, oye, ¿bajo qué criterio eliges a los inversores que quieres que un poco que te acompañen, ¿no? Porque creo que ya no solo es el tema del trato que hagas, creo que muchas veces también a nivel de advisors, ¿no? Ese tipo de cosas, también puede entrar esa figura. ¿Qué criterio
no sé si habéis usado, porque no sé si esto ha sido un criterio para vosotros súper importante o no, pero ¿cómo lo ves esto? ¿Qué criterios aplicas? Sí, pues hay varios criterios. El primero, que te quieran poner pasta, eso está claro, ¿no? Idealmente llegar con 3 term sheets o 2 o 3 term sheets es lo mejor que te puede pasar porque puedes elegir muchas veces. eh, y en algún momento me acuerdo que José María hablaba una vez con Juan de Antonio y Juan de Antonio le decía yo, la verdad que ahora parecemos una historia de éxito, pero en todas las rondas esas que he tenido he llegado con un term sheet ¿no? Justo en la bocina, ¿no? Entonces muchas veces te va a pasar eso. Pero si puedes elegir, yo diría que para mí hay y asumiendo que todas tienen digamos, un term sheet comparable en cuanto a cantidad, en cuanto a todas las cláusulas que te quieren meter en el pacto de socios. Hay una para mí que es importante, que es el fit personal. O sea, al final, la mayoría o sea, sobre todo la gente que lidera, que es en realidad la que pone el pacto de socios, o sea, la que pone el term sheet, eh, esa persona la vas a tener sentada en tu board y probablemente la tengas sentada en tu board unos 4 años, como mínimo, menos sería raro. Tiene que haber un fit personal, yo creo, no sé si fuerte, pero como mínimo medio. Porque al final, lo que te decía antes, ¿no? Si el board se te da la vuelta, se te puede hacer muy duro. Entonces, tiene que haber un fit personal y una relación de confianza que para mí es clave. Eso es la primera. Y luego la segunda, si puedes ya, las pegatinas. Al final, no hace mucho leía, bueno, no hace mucho, no, igual hace 3 años ya, leía un artículo sobre la reflexividad del mercado del Venture Capital. Y nosotros lo hemos visto en nuestras propias carnes, que es cómo tener un líder, o sea, alguien que te lidere fuerte y reconocido en la ronda, de repente hace que seas mucho más deseable. O haber tenido un líder fuerte en la previa y gente en tu board y en tu cap table pues que sea reconocida, te hace que se te abran muchas más puertas en rondas futuras, ¿no? Y nosotros hemos tenido de las dos. Al principio de los tiempos, cuando tuvimos la primera ronda, que estaba Caviedes y la gente de Indexa y Capital Certainty, pues al final, cuando tú vas con este tipo de inversores a la siguiente ronda, la segunda que hicimos, es mucho más fácil que te abran la puerta y también que ellos incluso te presenten inversores, ¿no? Posibles inversores. Entonces, eso es importante, pero luego además, la segunda vez que lo hemos experimentado es cuando tú ya consigues tener un term sheet, o sea, una persona que te lidera y ya de repente ves como gente que está un poco mirándolas como las vacas al tren, de repente dicen, no, yo quiero poner también en la ronda. Entonces, el Venture Capital, las startups en general, como es un mercado tan opaco y tan incierto, porque son las dos, es muy reflexivo, ¿no? Entonces, cualquier señal que puedas tener te va a ayudar. Entonces, por eso lo que llamamos con mis socios un poco jocosamente lo de las pegatinas, ¿no? Porque al final no es lo mismo tener un fondo, no es lo mismo tener a BlackRock o a más Mutual Ventures que tener pues, un fondo que no conozca a nadie, ¿no? Al fondo, bueno, iba a decir al fondo saudí, al fondo soberano saudí, igual no es un buen ejemplo, pero bueno, ¿me entiendes? Total. Oye, ¿y cuál dirías o qué es lo que mejor os ha funcionado a la hora oye, conseguir que esta ronda, ¿no? O sea, ¿crees que ha habido 2 o 3 claves ahí que digas, joder, pues creo que esto lo hemos hecho muy bien y esto nos ha ayudado mucho? O sea, yo creo, José María tiene una virtud, o sea, es muy analítico y yo creo que es muy bueno y que ya le ha cogido un poco la mano al juego. Y que también por naturaleza de compañía. Nosotros somos súper transparentes en general. Entonces, nosotros ya cuando vamos a ver a un fondo, vamos con un pitch como muy resumido, muy al grano de, oye, somos esto, hemos conseguido esto, nos diferenciamos por esto y queremos tu dinero para conseguir esto. Pero además luego, automáticamente tenemos un montón de información detrás que preparamos antes de salir de ronda, que quizá otras compañías solo empiezan a preparar cuando ya estás de due. Yo te digo, mira, yo tengo aquí todo, mira aquí toda la información que tengo, toma, aquí tienes el pitch, léete esto, si quieres profundizar, pues teníamos una presentación de tecnología, teníamos una presentación de legal, teníamos una presentación de roadmap, ¿no? Teníamos un montón de información, incluso antes de que nos la pidieran, porque pensábamos que la transparencia es, digamos, una virtud de compañía y eso pienso que lo hemos hecho bien. La otra que hemos hecho, que yo también de mis años de consultor me la ha agradado muy a fuego, y José María también, que también fue consultor, es, y esto va a sonar un poco mal, confiar en la vagancia del ser humano, ¿no? En una de las cosas, o de las presentaciones que les dábamos a nuestros potenciales fondos que nos seguían, era un investment memo, similar
al que la persona que teníamos enfrente tendría que presentar a su investment board para aprobar una inversión en tuyo. Entonces, en el fondo, nosotros no solamente le estábamos hablando como una startup con nuestro pitch así muy bonito, con nuestros dibujos y demás, sino que además le estábamos hablando en su propio idioma o en el idioma que él tenía que hablar. Entonces, él era capaz, de manera mucho más sencilla, si tenía el convencimiento de que éramos una buena compañía, también de explicarlo mucho más sencillo, porque nosotros mismos le habíamos hecho ya un trabajo, o sea, habíamos traducido nuestras virtudes al investment memo, que es, digamos, pues, cómo, digamos, su manera de hablar, su manera de defender ese convencimiento. Entonces, yo creo que esas dos cosas son las que para nosotros han marcado la diferencia. Más allá de que fuéramos una buena empresa o no, que no todas las empresas que levantan, no por levantar eres una buena empresa y no todas las buenas empresas levantan. Total. Oye, me flipa esa parte y creo que va mucho en línea, ¿no? De una de esas máximas en producto de hacérselo fácil al usuario. Pues esto es igual, ¿no? Hacérselo fácil a esta persona que va a poner la pasta encima, le dejas el trabajo hecho, solamente tiene que casi presentarlo, ¿no? Entonces Pero es como... me gusta mucho más cómo lo has dicho tú que como lo he dicho yo. Te confiaré la ganancia del ser humano. Total. También te quería preguntar, Juan, por el tema de... Porque antes has mencionado que parte del leitmotiv de la ronda era que ibais a añadir o que habéis añadido hace poco un seguro de mascotas, ¿no? Y seguro de vida. El seguro de vida no sé si lo habéis añadido ya o queréis añadirlo. Te quería preguntar, ¿qué tiene esto de complejo y por qué ahora y no hace lo mismo, pues, un año, por ejemplo? A ver, luego cada producto de seguros tiene mucha sinergia comercial, pero tiene muy pocas, bueno, mucha. Tiene una razonable sinergia comercial, es decir, al final estás vendiendo un seguro, el onboarding es diferente, las preguntas son diferentes, pero más o menos estás vendiendo seguros, pero tiene muy poca sinergia operativa. Entonces, cada producto, digamos, que podría ser una vertical en sí misma. Por ejemplo, una agencia de growth, como alguna que puede ser, ¿no? No es lo mismo trabajar adquisición que trabajar engagement, que trabajar cross-sell, ¿no? No tiene nada que ver. Entonces, o no tiene nada que ver, no, son disciplinas más o menos disjuntas. Necesitas a profesionales distintos, necesitas cosas distintas, está claro. Justo. Entonces, cada ramo es razonablemente diferente, que hay muy poca sinergia si no es comercial. Entonces, nosotros primero validamos que el modelo operativo con el que queremos atacar este segmento era un modelo operativo deseable y rentable, que eran las dos, ¿no? Lo que te decía al principio del todo, ¿no? Que por un lado era que los clientes estuvieran mejor servidos y que por otra parte fuera un modelo rentable para nuestra compañía. Y luego, que es en el que estamos ahora, es, oye, pues ya que lo hemos probado, ahora vamos a ampliar este modelo que ya está, que como por lo menos está aprobado, a otros, digamos, a otras verticales, ¿no? Y donde estamos ahora es extender el modelo a otras verticales, que ya no es la duda, porque más o menos está aprobado, ahora sí que cada vertical tiene su dificultad intrínseca, pero el modelo en sí mismo, ¿no? El modelo en amplio está aprobado. Ahora lo que tenemos que despejar es que somos capaces, parece que sí, por las encuestas de producto que hemos hecho, por las entrevistas que hacemos y demás, lo que tenemos que ser capaces es de que un cliente traiga con nosotros todos sus seguros, que es una duda muy diferente, porque no es una duda de modelo, ni es una duda de verticales, es cómo yo ahora con 3 productos consigo que el cliente desee contratar conmigo 2 o 1 o los que necesite, ¿no? Entonces, la pregunta que resolvemos es muy diferente. Ya no es una pregunta andando de ¿vamos a ser capaces de operar auto? Que también la hay, y es así. Pero ya no es la pregunta tan crucial para el siguiente paso de nuestra empresa. El siguiente paso de nuestra empresa es ¿vamos a ser capaces de que en vez de 1,21, que es un montón ya de productos que tiene cada persona con nosotros, porque tiene segundas viviendas, oye, gente que tiene una vivienda en alquiler, similares, vamos a ser capaces de este 1,21 convertirlo en 1,5 o 1,75, pues trayendo el coche, trayendo la mascota si la tiene, trayendo el seguro de vida para la hipoteca, ¿no? Y esa es la pregunta, digamos, que en la expansión horizontal es la que estamos respondiendo ahora. Más allá de ser capaces de operar cada una de las verticales, que eso es una pregunta, pero ahora mismo, con la experiencia de hogar, es una pregunta, digamos, de segundo orden. Qué bueno. No, la verdad que me parece muy top. Y es como... Me gusta cómo lo tenéis estructurado a nivel interno, ¿no? Porque es como que vais resolviendo como cuestiones y preguntas cada X tiempo, ¿no? Es como, venga, este año vamos a ver si podemos hacer esto, siguiente año vamos a ver si podemos hacer cross-selling, o sea, aumentar el cross-selling, ¿no? Y ya veremos entre unos años a ver cuál es la pregunta, ¿no?
me entra también la duda con esto del seguro de mascotas, si tiene algo que ver también a nivel de situación, ¿no? Que en España se haya vuelto obligatorio pues este seguro, ¿no? No sé si esto también ha afectado a vuestro negocio en ese aspecto. Sí, nosotros el seguro de hogar, lo que es obligatorio es la responsabilidad civil. Es decir, si tu perro muerde a alguien, si tu perro sale corriendo y provoca un accidente, ¿no? Un poco todo esto. Eso es obligatorio, eso es lo que es obligatorio y hasta ahora lo estamos cubriendo con el seguro de hogar. Eh, Nosotros el seguro de mascotas efectivamente es coyuntural a España, pero es más coyuntural al número de mascotas que cada vez que está creciendo explosivamente desde el COVID y además que es un mercado que no está, digamos que no es estable, que está todavía no está clara la propuesta de valor que va a ganar. Entendido como, oye, una propuesta de valor de reembolso, es decir, tú vas a tu veterinario, pagas la factura y el seguro de, digamos, veterinario de mascotas te reembolsa lo que has pagado hasta un cierto límite o con un copago o lo que sea. Hay otros que son de, oye, pues tienes este número de clínicas a que puedes ir para tus problemas y tal, y solo puedes ir a estas clínicas y no tienes nada que pagar. Ese es otro tipo de modelo. O hay otro modelo, un tercer modelo, en el que también tienes el número limitado de las clínicas, pero tú lo que tienes es, digamos, un cuadro médico en el que pagas por cada intervención, pero lo que pagas por cada intervención o por cada consulta o lo que sea está limitado. Entonces pagas, digamos, por el acceso al cuadro médico. Entonces, es un mercado en el que nuestro segmento está muy representado, porque lo típico que hay más, el típico titular un poco populista, ¿no? Hay más perros y gatos que niños menores de 14 años en España, ¿no? Y de hecho Gijón, donde yo vivo, salió hace poco que es uno de esos sitios. Evidentemente, cuando miras por edad, el segmento 20-50 es donde está la gran mayoría de estas mascotas, ¿no? Con lo cual la penetración de las mascotas en nuestro segmento objetivo es muy grande, ¿no? Entonces, esta coyuntura y el hecho de que sea un producto en el que el modelo ganador todavía no esté claro, nos parecía que era muy atractivo para meternos en él, ¿no? Y tratar de empujar la madurez de este mercado, ¿no? Y por eso nos hemos metido ahí. Total. No, la verdad que me parece que encaja perfecto, ¿no? Con vuestro segmento y eso. O sea, es como casi parece que está hecha posta, ¿no? Pero casi parece que sabemos. Algo sabréis, algo sabréis. Bueno, pues Juan, me gustaría, para ir cerrando del podcast, porque llevamos, aunque no parezca, más de una hora hablando, me gustaría preguntarte un poco por estos próximos años en tuyo. ¿Cómo crees cómo ves el futuro? ¿Cómo crees que va a evolucionar? Y casi te preguntaría, ¿crees que vais a transformar el sector a nivel de que las aseguradoras intenten copiar un poco vuestro modelo? Porque casi que, joder, sería raro, ¿no? Viendo que puedes subir tanto pues, lo que decías del LTV, ¿no? CAC. Y a vuestro nivel, joder, lo puedes hacer un por 3, pues oye, pues casi que tiene todo sentido del mundo, ¿no? Pero yo no digo nada. Entonces, futuro. Futuro. A mí me encantaría montar una compañía paneuropea que se mantuviera en el tiempo, ¿no? Al final los seguros tienen, digamos, una espada de Damocles, que es que el crecimiento no es tan rápido como en el software, porque al final tú una persona solo piensa en su seguro en los 2-3 meses al año que le toca la renovación, con lo cual digamos, el crecimiento de una compañía está hasta cierto punto limitado por el switching rate del mercado, ¿no? Por cuánta gente está cambiando de seguro cada mes. Entonces, tu crecimiento tienes que afrontarlo a más largo plazo que quizá otro tipo de compañías, pero a la vez te permite, precisamente como estás viendo a más largo plazo, te permite asentar unos cimientos mucho más estables, ¿no? Es muy complicado hacer una burbuja muy grande, pero también es muy complicado hacer explotar esa burbuja y quedarte en nada, ¿no? Entonces, yo sí que creo que estaremos aquí en los próximos 10 años, ¿no? Y estamos encantados de nuestros tres de edad. Es algo que hablamos bastante, ¿no? Del compromiso a largo plazo que tenemos con tuyo y con el mercado. Entonces yo me imagino en unos años tener un corporativo paneuropeo y diferentes países funcionando con diferentes problemas y estar pasándomelo también como me lo paso hoy y ayudando a mucha gente, que para mí es bastante importante. Y luego, yo sí que creo que poco a poco iremos transformando, lo que te digo, a largo plazo, iremos transformando ciertos mantras del mercado. Y nos está pasando ahora. Yo me acuerdo, cuando empezamos,
que empezabas a hablar con gente en el mundo de los seguros, te decían, nada, los seguros no se compran, los seguros se venden. Es imposible que alguien contrate el seguro por sí solo. Ahí es un mantra que hemos roto, ¿no? El siguiente era, no, es imposible que dar los siniestros de forma digital. Ya veréis, esto es tener que tener de hordas de gente al teléfono, pues es otro mantra que hemos roto, ¿no? Entonces, sí que creo y sí que hemos empezado a ver que las conversaciones que tenemos, digamos, con los líderes de las empresas más establecidas cambian. Al principio eran como más de escepticismo y ahora es más de curiosidad. Sí que creo que las dinámicas de los modelos en las compañías tradicionales es muy complicado que hagan que repliquen un modelo altero integrado como el nuestro. O por lo menos muy cerca de la compañía más tradicional, ¿no? Sí que creo que un modelo más de, oye, crear una nueva marca, sacarla por fuera, empezar a dejarla que trabajen por sí solas, sí que creo que puede funcionar. Al final hay demasiada inercia y demasiada... O sea, y al final es un modelo que funciona, no me entiendas mal, ¿eh? El modelo, este modelo de distribución presencial, de un montón de marcas, al final las empresas, Mapfre hace muchísimo dinero, la Mutua hace muchísimo dinero, Santa Lucía hace muchísimo dinero. Son modelos que funcionan y el hecho de decir, son modelos que además no dicen que no a ningún cliente. O sea, tú puedes ir y contratar bajo ese modelo sin ningún problema. Nuestro modelo sí que dice que no, porque si tú, una cosa que es muy particular, que yo siempre cada vez que hablo de marketing lo mantengo mucho y creo que te lo decía al principio, es parte del secreto de nuestro éxito, es que nosotros tenemos muy claro para quién construimos. Entonces, como tengo muy claro para quién construyo, tengo muy claro dónde pongo mi marketing, o sea, mi publicidad. Tengo muy claro el onboarding, cómo lo hago. Tengo muy claro cómo hago mi modelo de siniestros. Tengo muy claro qué canales potencio, ¿no? de comunicación. Entonces, todo esto, de facto decir sí a una cosa, de manera implícita estás diciendo que no a muchas otras. O sea, estoy diciendo que no a una persona que me quiere llamar por teléfono, o por lo menos la estoy haciendo infeliz. Otra cosa es que como le guste mi precio, se vende, al final le acabe metiendo, ¿no? Acabe una pieza redonda en un agujero cuadrado, ¿no? Pero es verdad que no va a ser tan feliz con nosotros como es en otro tipo de modelo. Entonces, el decir que no a las dinámicas de una compañía más tradicional, acostumbrada a grandes planes de negocio de muchos millones de euros, creo que eso le va a costar más. Y fíjate que creo que es más eso, y no el hecho de que nosotros seamos muy listos y lo hagamos mucho mejor que el resto, lo que es un impedimento para... Y también porque es a largo plazo. Al final sí que creo que hay grandes planes de negocio de muchos millones de euros, pero no a 2 años, sino a 10. Entonces, todo esto hace que quizás, si yo soy el señor Mapfre y tengo que elegir entre poner 1 euro en montar tuyo o poner 1 euro en publicidad en la tele para que la gente vaya a mis agencias o vaya a los corredores que venden Mapfre, pues evidentemente el que tiene mucho más retorno para mí a mucho más corto plazo y en mi negocio que ya conozco y con mucha menos incertidumbre es el segundo, no el primero. Entonces, es un poco el Innovator's Dilemma, ¿no? De hace casi 15 años. Total. Bueno, Juan, pues muchísimas gracias por pasarte por el podcast. Creo que ha sido para mí una masterclass de todo lo que tenga que ver con levantar una ronda. La verdad que mola mucho ver cómo habéis hecho todo esto a nivel interno, ¿no? Joder, pues eso de darle esas facilidades, ¿no? Con este documento, ¿no? De inversión a los que te van a invertir y ponérselo fácil, joder, es muy top, ¿no? El ponerse en el lugar de... Que creo que es algo que además caracteriza mucho el éxito de que habéis tenido en tuyo, ¿no? Que es ponerse en el lugar de la gente y aplicarlo, ¿no? Y poner las cosas fáciles. Así que muchísimas gracias por pasarte. Y nada, espero que en un año más o menos, 1 año y pico, vuelvas a pasarte, nos cuentes tu siguiente problema que estés intentando resolver, cómo has resuelto este del cross-selling. y bueno, seguro que nos lo cuentas, así que bueno, muchísimas gracias. No, hombre, muchas gracias por vosotros de tenernos aquí y sí, seguro que el siguiente ya internacionalización, ya no ronda. Genial, ya nos contarás ahí el go-to-market, las estrategias y todo. Así que nada, a ti que estás escuchando esto, un fuerte abrazo y nos escuchamos la semana que viene. Adiós.